algo corriendo el ego de lado cuando se habían separado, que es, che, extraño esto de Maxi, extraño esto de Wanda, no se lo puedo decir, no le puedo escribir ahora decirlo porque estoy enojado, porque no sé qué, pero la verdad... Yo sé lo que extrañaba de mí, pero no lo voy a decir. No, bueno. Porque estaba soltero. Yo sé lo que... Sí. ¿Es eso lo que dice? No sé, que me di cuenta. Bueno, arranca vos. ¿Qué extrañaba de vos? Che, la verdad Sí, esto... La tarjeta de crédito, si me cortó todo y tuve que volver a Buenos Aires a trabajar. Pero yo quiero ir a algo profundo y no te metí la guita y lo que el otro me imagino lo que... Quedé, aparte, llegué a trabajar a Buenos Aires y te pagan a 30 días. Tuve 30 días seca porque la cuenta bancaria cuando entré me desconocía y la tarjeta de crédito me daba denegada. Vos bajaste todo, Maxi. Obvio. No, era un peligro. Era una rosca que entra pom, 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 ya. Lo único que Vamos a meter un faltaba. Eso freno. fue en el inmediato. Y en inmediato. Pero bueno, después la vida en familia. No, y me acuerdo, se lo cuento siempre a todos mis amigos, y no sé si lo he dicho en alguna nota, lloraba todas las noches pidiendo que Maxi se enamore y que tenga una novia y que él esté bien. Yo lo quería como persona, como familia. Te lo juro por te lo juro por los 3 hijos que tenemos. Me lo habías dicho. No, Lloraba todas las noches pidiendo que... Y me acuerdo que mis amigas, de las mujeres de los jugadores, me decían, pero lo peor que hiciste fue dejarlo a Maxi soltero, no está dejando una mujer en pie. No, vamos a cortar. No puedes mentir tanto. Yo digo, vos te bancás un poco. Primero, hay algo que es la hipocresía de los famosos. Es, por plata baila el mono. Porque te ponen 2 pesos, te contratan en un programa y soltás y cantan como un loro. Eso punto número 1. Segundo número 2. Pensaba en Maxi. ¿Qué vas a pensar en Maxi, mi amor? Te comiste el amigo. Te fuiste con el amigo. O sea, eso no es pensar en tu marido. Pero le metiste juicio. Ahora vamos a continuar, pero vamos a ir y venir porque le damos a pasar. Estoy así sin free. Así La luna. Sin filtro, sin filtro, vamos, vení. Vamos a ponerme la nota, a ver. Vamos y venimos. ¿Qué crees del amor? Claro. No, pero terrible. No, porque yo no. No, pero aparte, fíjate, igual la cara de Maxi es maravillosa porque él le hace cara diciendo, sos una cara dura. Para mí es por la culpa. Sos una cara Que se dura. enamore porque yo estoy saliendo con el que era el amigo y quedo como en el foco de la ¿sabés qué atención. pero quiere hacer la pasaba? buena. No, porque Se si quiere él se hacer la buena. enamoraba, Nos él están iba a dando una iba a lección dejar de de estar vida. enojado y le iba a dejar de complicar las cosas Y a le ella. iba a dar los bienes, y le iba a firmar toda la no plata. lo piensa porque, ay, que esté enamorado. Miren, Porque esa hija de puta quería que le facilite Igual todas estaba las incómoda. cosas. Al principio viste que se tocaba, agarraba el La agua, miraba para otro camisa, lado, estaba todo. incómodo. Yo sabés que lo Suelta. primero que hice cuando vi la imagen, dije, hoy pensé 10 años para adelante y viendo la misma escena con Icardi haciéndonos bueno. una nota donde nos explican que todo estaba bien, que están divertidos, que se extrañaban. Y ella saliendo esto con es la una pico. joda, parecía una joda, ¿no? Nos Lo va a está hacer con dando Icardi acá el nos, tiempo. nos da una lección de vida, de cómo hay que hacer con tu ex. Con el ¿entendés? marido. Claro, con el Y ex estas marido. navidades van a brindar juntos. Claro, aparte cuando viste lo que extrañaba, como ella a entender, él le extrañaba todo lo que era yo, el sentimiento, lo sexual, y yo de vos extrañaba la plata, nada más. O sea, Y bueno, ella se pone sí. siempre adelante de todo. Es No, increíble. siempre lo material. por eso. Claro, que me parece que si nos metemos un poquito en algo un poco más profundo, vamos a lo aspiracional de las nuevas generaciones. O sea, es todas eso. aquellas mujeres que admiran a Wanda y a las pibitas que siguen a Wanda como genia, lo aspiracional es a ver cómo le comes la billetera a alguien, o sea, cómo te haces de guita, de... Emprendedoras. Me parece como espantoso, ¿no? Digo, hasta dónde estamos yendo si este es la ídola o el ídolo faro. de alguien. ¿Tenemos más El parte de la faro. nota? El faro, gracias. Dale, a ver. Ahora, y muy en contra de lo que dicen de mí, también lo voy a aclarar, Maxi, porque no me vas a ver en otra entrevista. Que cuando fuimos a la división de bienes, yo dije, yo para mí no quiero nada, que él nos dé lo que nos quiera dar. Para eso es verdad. A ver qué es el regalo este, a ver, para... Aquí reconocer el mundo. Y cuando tuvimos que hacer la división de bienes, yo presenté departamentos que había comprado que vos no sabías. Sí, ¿Cuál? los 4 de Palermo que yo había comprado que vos no sabías. Yo me enojaba con vos y compraba cosas que vos no sabías y las presenté. Estoy enterando. No, pues te quedaste uno en Cañitas. Man, Mirá. muero. El pin de Estrella Maldonado, donde empezaste. Dios mío. ¡Ay, re lindo! Me encanta, sí. Después vamos a charlar esas cosas. No pedí nada de eso yo. No, te está diciendo que los declaró ella para que estén en la mitad. Se podría haber hecho la boluda. Es una divina. Cero. ¿A dónde está la cámara? Cero. Ahí. Nada que ver, nada que ver. ¿Es tu mentira? No, es verdad, si el departamento de Cañitas lo alquilás, no seas mentiroso, Maxi. Yo sigo sus finanzas ¿Sí? un poco, y sí. ¿Las monedas? Así, guarden, así Además, quedó moneda de la- Maxi después de la separación. Este es el... Bueno,
ahora pueden Sí, hacer ¿cómo? un chiste al menos. Claro, cómo Sí, soltó sí. Maxi, ¿no? Está tranquilo, pero cuando Wanda dice, mira, yo te presenté 4 departamentos y te correspondía, y le dio 1. Si es bien ganancial, es 50 y 50. Ahí te das cuenta que está mintiendo. Hasta Maxi dice, mentira, no me diste Che, nada. pero pará, a mí me divierte Esto es esto. todo un verso. me Bueno, por divierte. eso mismo, Esto, pero... o sea, A mí este Maxi me están divierte bien ellos, mucho. ya está. En su momento fue un escándalo, pero Pasó hoy mucha agua él bajo mismo, el que es el puente, protagonista, y no sobre todo está que- reclamando. O sea, ¿Cuánto le dio la tiempo Santa pasó que Bárbara. No tenés sanaron? hijos. ¿Cuánto tiempo Y más pasó de que 10 sanaron? años. Sí, 12 años, 12 claro. años, es mucho. Pero había ya juicios, estás ¿no? en otra. Había juicios, no, o sea, ella no dejaba ver a los hijos, no había conexión, había un montón de cosas que lo está pasando Bueno, sí, hoy ahora le- con Icardi. Bueno, Hoy ella le pide que le cuide los hijos para estar bueno, teniendo pero por sexo eso con su mismo. nuevo novio. Ahora Maxi también lo dijimos acá. Igual esto es pedido de Telefe, chicos. Esto lo hacen porque Masterchef quieren que los participantes Está se bien. mueven, quieren agitar. Sí, y viste, eso no hay es- duda, ¿viste pero Pero digo, todo lo hacen. Fíjense que todo el comienzo de Masterchef era el guión de su novela. sí, 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 yo obvio. no tengo dudas Entonces, de eso. entonces continúan con eso porque la verdad, efectivamente, no tienen otra cosa que mostrar. Sí, pero igualmente a mí me vuelvo, o sea, vuelvo sobre esto de que me parece que Maxi podría haber estado en otro mood, ¿no? Sí. Quizás más antipático o siguiéndole pero se las prestó papas. ya de prestó a que se- Masterchef. Pero se presenta de una manera que es, le pongo igual el freno a esta que va a decir cualquier cosa de mí, pero me subo al juego, ¿Sabes pero lo qué? aprovecho para ¿Sabes- mí esta sabes vez. Y qué esto es creo? parte de la venganza. ¿Y sabes qué creo también? Que Wanda habrá arreglado bien. Porque, a ver, quieras o no, Maxi debe tener un buen salario, calculo, por participar jugar de ahí. los Y equipos capaz que fue profesionales. un buen arreglo decir, che, bueno, devolveme la que tal cosa en su momento tenía conflicto. Bueno, te hago un buen contrato, te venís, te prestás al show. De paso, Maxi genera unos ingresos buenos que No, Telefe yo lo puede no, yo hacer. no creo que ¿No? ni de bueno ni de. Yo No, creo que esto fue la por venganza. de Es la venganza y Icardi. me parece que también... Claro, creo para que gratis meterse- no va a venir tampoco. No gratis Para no, pero no sé si no lo hubiera hecho ¿Vos gratis. decís? Bueno, En el sentido nada de- nada te de, pone claro, a- para que el otro lo vea. Esto lo ve todo. Esto lo hacen para que lo vea. Si imagínate la China está viendo lo que hace Janina, no van a ver lo que Sí. están haciendo. Igual en viste lo que Masterchef. hizo Wanda el otro día, que eso me pareció por primera vez, lo voy a decir, me pareció medio raro y hasta te diría que hasta un poco profesional. ¿Qué cosa? Cuando le dijo a Balu Cervantes, se hizo eco de estas versiones de que ya le había escrito a Enzo Fernández, lo había dicho Janina, creo, y alguien más. Sí. Y ella en el programa, al aire, o integrado con todos los participantes, le dijo, che, y de paso aclaro que yo no escribí a tu marido. Me pareció un montón, porque Balu no se presta a esa. Digo, era al aire, ella la conductora, ella una participante. Claro. Y ahí sí me pareció raro que la meta en ese barro. No, y aparte, Más allá de que lo que puede dijiste ser vos, todo, sale que no también importa, gestiona sí, porque no, eso no no, lo mira, cortaron, cinco salió al horas. aire también, No, lo pueden obvio. haber cortado. Porque Wanda lo puede aclarar en Bueno, miles de notas. Se Sí, me terminó pareció yendo. raro. Sí, Bueno, ahí bueno. está. Se terminó yendo. Bueno, por eso. ¿Por qué será? Bueno, es No para habrá caído bien analizarlo. Seguramente. Pero a ver qué decían de la Icardeada hoy a la distancia Maxi López y Wanda Nara. Cuando muchos dicen, no, bueno, el Icardiado, no Icardiado, el primero que se enteró y toda de la situación, yo levanté el teléfono y hablé con él y le planteé la situación del por qué. Y bueno, después lo podés aceptar, te enojás, nos peleamos, las casas, no casas, mil Sí. cosas, pero yo siempre fui como clara con él y sincera, es como hasta acá. Y nada, y la verdad que hoy estoy re contenta por su mujer, sus hijos. Yo acompaño los tuyos también, comemos juntos. Sí, Parece que hoy la felicidad hoy pasa por otras. por otro lado. Pará. Habló ella, no habló él. Lo dijo todo ella. Me gustaron hoy, después dijo, bueno, los hijos, él, pero Bueno, no no, agregó pero nada. pará, pero era él siente, no dijo Flor. nada, no. Era siente. Yo creo que acá No, lo que no, hablamos... no sintió ahí, No, ¿eh? pero lo No, que él hablamos- solamente, bien como dice Flor, se subió al tema siguiente que tuvo que ver Con con los los hijos. hijos. Pero él no dijo nada al respecto. Pero ¿sabes qué? Sí iba a hablar en la nota con nosotros respecto a eso. ¿Sí? Sí. Apa, pero pará. Porque, También- claro, porque es un tema, para mí yo lo quería escuchar más a él que a ella Ay, siempre sobre todo ese tema, porque él no habló nunca. No. Solo ese tendría que tema. estar él. No, ¿Eh? Solo Claro. tendría que estar él. Porque Vale. si no, así está guionado y condicionado. Lo que por pasa que- que... Ella es la conductora, ella va diciendo Claro, y dándole parecía un tono a report- la charla. Claro, Parecía- entonces fuimos a buscar, ahí tenemos la nota con Maxi López, vamos a ver qué nos decían exclusiva para los profesionales. No salió la entrevista con Grego y bueno, una de las cosas que contaste cómo se revincularon de vuelta con Wanda por los nenes y todo. Mauri Cardi, ¿nunca tuviste esa charla de decir, bueno, me enamoré de tu mujer, algo? ¿Nunca en todo este tiempo pasó una charla de hombre a hombre? Bueno, con Wanda sí la tuviste. No, a ver, o sea, yo con Wanda tengo hijos y nos va a vincular, los hijos nos vinculan toda la vida. Entonces yo con ella tengo que tener vínculos. Y aparte, porque está bueno que estemos bien por los chicos.
Con la otra persona no tengo ningún vínculo. Con la otra persona no tengo ningún vínculo. O sea, sí están las hijas de él y está todo bien. Y las hijas de él, cuando vienen a casa, está todo bien. Quiero dejarlo en claro porque no tengo nada que vincular con la otra persona. No tengo nada que vincular con la otra persona. Sí con ella porque es la mamá de mis hijos. Esto te lo pregunto porque hace minutos esta persona, Mauri Cardi, como que salió en la entrevista y puso como que no se sigan consejos de quienes no pueden con ellos mismos y hay gente que fracasa por sí sola. Salió justo en la entrevista, pasó esto. Sí, pero yo no lo sigo. Entonces, lo que pone, lo que no pone, o si va referido a alguien, no me interesa. Entonces, yo me enfoco en lo que sí me interesa, que son mis chicos, mis cosas, y pongo la energía en eso. Maxi, te pregunto del lado del padre, ¿no? Vos estuviste en el lugar de Mauro. ¿Sentís que Wanda se está manejando bien? Yo esa charla la tuve hace muchos años atrás, cuando él todavía no era padre. Yo tuve esa charla con él y le dije, vos vas a entender todo lo que están haciendo, porque eran los dos, todo lo que están haciendo con mis nenes, lo vas a entender algún día cuando vos seas padre. Pero uno cuando no es padre no toma dimensión de esas cosas. Y él en ese momento no tomó dimensión de esas cosas. Entonces, hoy que pasan estas cosas, yo le dije a Wanda, le digo, me parece que está mal. Él tiene que ver a sus hijas. Yo le dije a Wanda, le digo, me parece que está mal. Él tiene que ver a sus hijas. Y esto fue una charla que lo tuvimos en enero cuando vine la última vez y estaban adelante mis hijos y mi mayor, Valentino, le dijo lo mismo. O sea, pero bueno, ya son problemas de ellos en los cuales yo no quiero meterme. O sea, yo le di un consejo desinteresado, estábamos comiendo en la casa de ella, y le dije, me parece que está bueno que él sí pueda. Pero bueno, lo tienen que arreglar ellos. ¿Y ella qué te respondió? Eso no te lo voy a decir, pero bueno, o sea, es de ella, no es mío. Que Mauro exponga tanto todo en redes, ¿te sorprende? Porque me imagino que lo ves, Wanda te debe mostrar, che, mirá lo que subió, lo que expone. Son decisiones personales. A mí me parece que lo de los chicos, yo siempre traté de no exponer ciertas situaciones, pero porque yo era así y porque me parecía que por los chicos está bien, pero después cada uno tiene y hace lo que quiere con las redes. ¿Por ahí Mauro se va a arrepentir el día de mañana? Si me seguís preguntando del otro, me voy. Si me seguís preguntando del otro, me voy. No me la espantes. Y bueno, qué sé yo, o sea, cada uno, ser padre no es fácil. Y cuando estás en esta situación, yo la pasé por más de 10 años, pasé un montón de situaciones. Entonces, yo lo dije en una nota el otro día y me parece que estaría bueno que se arreglen por los nenes. Esa es mi opinión. ¿Te ves volviendo a vivir a Argentina? Con toda la familia. No sé, puede ser, no sé, es algo, soy argentino y amo mi país. Gracias, Maxi. ¿Sabes que lo quiero? Notón. La verdad Ese que sí, es, notón. a ver, acá se vio un reportaje, porque lo otro, la charla guión. otra con Grego Rosselló parecía un reportaje de Magul acolchado. a Milei, Claro. que no le pregunta nada. Acá le preguntaron y la verdad me asombró la cantidad de cosas que respondió. Sí, lo Porque de en los años hijos, nunca habló de esto, de los no. 10 años, porque siempre quedó él como el malo que se había desentendido en gran parte, porque bueno, le habrá molestado los juicios, pero como diciendo, che, después durante un montón de tiempo no los viste. Y él está diciendo ahora que no vuelva a pasar eso con las hijas. Claro, ¿Qué altura? y aparte me ¿Con qué parece que altura? dice algo puntual que es una de las cosas más importantes de la entrevista cuando habla, él hacía cosas con mis hijos y él no Eso fue- entendía, sí. él no entendía por qué no era padre. Entonces mirá cómo son las vueltas de la vida, porque la que sigue siendo la misma es Wanda, Claro. y la que sigue actuando de la misma manera es Wanda. Y Lo que hizo con Maxi López ahora lo está haciendo con Mauri Cardi. Entonces, por eso me parece que lo importante de analizar esta nota tiene que ver con eso. Es qué casualidad que cuando se separan, ella no deja ver, ¿entendés?, Lo mismo sus que le hijos a pasó a sus él, padres. Porque los adultos son adultos y uno se puede enojar con el otro, pero ¿qué culpa tienen los chicos que quedan en el medio? Ahora- Y sin ir más lejos, aguárdame un poco, ahora los quiero escuchar a ustedes, pero no quiero que se me vaya porque también Maxi dice algo muy importante, porque ahora supuestamente está todo bien y se sientan y dan esta nota que más que nota es una comedia, es un paso de comedia lo que hicieron ayer, pero me gustaría compartir una entrevista de PH del 2019, donde Maxi López también habla por primera vez de su situación con Wanda y es muy interesante para analizarla con este presente. Mira, se dan cuenta Guau. que es la misma historia. Es muy coherente. Todo lo que está contando punto por punto es exactamente igual. Lo de los hijos, todo el no poder ver, dificultar, que llegan y no están.
Entonces, si vos te pones a analizar lo que sucedió en los últimos tiempos, desde la separación de Mauro, ahora con las hijas, es la misma historia, simplemente que cambió el Cambia el protagonista. Y también otra cosa que no puedo dejar de decir es que cuando Maxi da esta nota en 2019, él no daba nota a ningún programa, él no daba entrevistas. No, él nunca lo accedió hizo. ir a PH para hablar de su situación. Para Para poder blanquear verlos. esto, para contarle a la gente lo que estaba pasando como papá y que no podía ver a sus hijos y a partir de ahí algo cambió. Pero él necesitó ir a la televisión, a un programa, a contar su historia para decir, esto me está pasando. Generó mucha Pero Wanda empatía. está actuando de la misma manera. Sí, sí, Entienden que más allá de la... aparte lo dice, las peleas de los grandes, los chicos quedan en el medio. Y acá está pasando exactamente lo mismo. Y No, qué y buena además no exposición solo- que no hizo, solo- qué prudente que es para hablar, qué prudente No que solo fue. con las hijas, porque los 3 chicos, los hijos de Maxi, durante mucho tiempo tuvieron una referencia en Icardi, Claro, que de padre. después terminó habiendo un problema, Pero, porque claro, después pero- Icardi terminaba viendo a las nenas, ya no veía a los chicos, y los chicos, Y además- hubo inclusive algún episodio donde uno de los chicos tuvo como Bueno, problema. Que bueno, pero ahí está eso la pasan mal pregunta todo. que tenés que hacerte ahí es cómo Icardi logra ocupar ese lugar, ¿sí? De figura paterna. ¿Por qué? Porque ella le impidió a Maxi durante 10 años. Bueno, pero ahora se la cortaron, estar. esos pibes se la cortaron 2 y después veces. cuando quería volver un poco a lo que había dicho Maxi también en la entrevista que nos dio a nosotros, cuando él dijo que le decía a Mauro, cuando vos seas padre, vas a entender que hay cosas que no se pueden hacer o están mal. Y yo me imagino, con los relatos que nosotros tenemos respecto a esta situación y sobre todo esto del tema de la violencia con los hijos de Maxi, es esto, ¿no? En el retar a los pibes del otro, levantarle la voz, qué sé yo, pegarle un coscorrón que para él le parecía normal. Cuando tenés pibes, ¿te das cuenta que si vos decís, alguien le llega a levantar la Claro. voz a mi hija, a mi hijo, Pero, José, lo asesino? pero, Bueno, José. caés en la cuenta cuando sos padre. Entonces quizás se refiere justamente a estos tratos que él tenía con los hijos de Maxi, que alguno terminó en denuncia y que Pero de alguna terminó en manera denuncia también lo- cuando empezó a andar mal con Wanda. Pero por supuesto. Antes no. Ya lo Antes sé, no era así. pero ya se lo empezó sé, pero a todo tiene que encutecer ver el con un ju- manejo de el ella. vínculo. Por Claro, eso no se hay lo ve bien a dudas. Maxi. Yo linkeo esto que decía Maxi hace unos años en PH para poder ver a los hijos y esta última nota que le hacemos acá, porque el disfrute y el goce de Maxi es lo que vivió. Entonces hoy siente la libertad de decir, bueno, organizamos un viaje, se vienen los chicos, eso no tiene precio. Pero, Me Ale, parece igual- que eso está valorizando. Igual él. algo que dice, a diferencia de lo que sucedió en aquel momento, en nuestra nota dice, yo le dije a Wanda que está mal lo que Eso, está haciendo. Totalmente. Eso me parece que es... Porque la vivió en Pero carne súper propia. Pero, además. Flor, para agregar Ella- a eso. las nenas no tienen la Exacto. culpa y tienen que ver a su Exacto. padre. Claro que Entonces, sí. te das cuenta, se lo está diciendo a él que lo vivió en carne propia. Da la sensación Eso es lo que más no. importante de la nota. Cuando vos lo ves a Maxi en 2019, es coherente, en ningún momento maltrata a Wanda al aire. Él dice, yo quiero ver a mis hijos, lo vi 2 veces. Georgina dice, 2 veces sí, en ningún momento la mata. Y vos fijate que es coherente porque después acá, cuando no nombra en ningún momento a Icardi, pero sin embargo él dice, yo hablé con Wanda y quiero que sus hijas tengan contacto con el padre. Fíjate qué grandeza y, Y qué algo no leal me- que es. y algo o sea, no menor No, de igual eso, otra la cosa cosa que es un- dice que es también increíble. que no me sorprende es, ella ventilaba todo. Claro. Hacía pública Super show. todas todas sus intimidades, Él lo un montón de dice. cosas, porque él no hablaba. Quiero compartir otro fragmento de la nota de ayer, donde él habla de por qué mantiene ese perfil bajo. La verdad que es muy interesante poder escucharlo antes y ahora Maxi López, mira. Yo siempre fui así. Lo que pasa es que empezaron a haber quilombos grosos de verdad que no me copaba estar en los medios, no me copaba estar envuelto en todo el bardo, entonces me llamé al silencio y traté de tener muchas cosas para mí porque si hubiese salido a hablar, yo lo que no quería en el futuro es que mis hijos me digan, no, papá, vos dijiste esto, y hiciste esto. Entonces preferí encerrarme y tratar de no decir nada y que mis chicos el día de mañana no me puedan reclamar nada, ¿me entendés? Entonces me llamé al silencio y estuve muchos años con perfil súper bajo y me parecía que era esa en ese momento y era así. Pero siempre fui esto, mis amigos que me conocen más desde chiquito y todo, siempre fue así. Y bueno, ahora llegó el momento y dije, bueno, tengo que hacer algo diferente y muestro mi personalidad, quién soy y cómo me muevo. ¿Y cómo lo manejaste? Porque es verdad que vos siempre... Bueno, claro. Es porque tranquilo. aparte también el hablar a veces empeora las cosas. Sí.
¿Viste? Sí, Cuando sí, habló sí, con otro sí. dijo, bueno, mantuve perfil bajo y bueno, como decíamos al principio, para muchos él habría quedado como el malo de la película. Y algo no menor que él dice en la nota nuestra, y repito, el verano, en enero me acuerdo que él da una nota, justo estaba arriba Roy y yo, fuimos y lo buscamos y le preguntamos por Mauro y él en ese momento dice, por eso Juli le preguntaba, me encantaría cruzármelo en algún momento, pero acá recalca, dice, las hijas estuvieron acá y las trata igual, tienen claro, la te das necesidad de cuenta. decir y que tienen que estar bien, porque acá compartimos, porque son hijos. O sea, pone por un lado las peleas de los adultos, como dando a entender que las hijas van a estar Son bien hermanos de cuidadas, sus- son de sus hermanos, hijos. No, pero igual tienen que eso estar es unidos. otra cosa No que no es tiene menor, ninguna porque yo responsabilidad, dije, nada. él no tiene ninguna obligación de llevarse las hijas de él a No. su casa. No, Entonces, pero porque él- él se puede pasar a buscar a sus hijos, en general los padres separados se llevan Sí, cada sí. uno a sus hijos. Claro. En cambio, él, por lo que estaba contando, dice, Sí, vienen a los casa. recibía. Ahora Ahora, vienen todos los está hermanos. bueno que el eso. programa Masterchef tenga los dos y que haya algún juego ahí todavía, porque es un formato que dice, mira, che, encima entran como dos archienemigos que ahora se llevan bien y podés dudar. Ahora, este tipo de reportaje donde uno tiene como cierto misterio de cómo podría pasar a decir, bueno, miren, la verdad, la pasamos, estuvimos mal durante mucho tiempo, que yo explicar un poco más, pero lo han banalizado completamente. Simplemente termina diciendo, en el fondo él extraña de mí como una cosa, da a entender como una cuestión sexual, de que Eso es no un se recurso, dio, después que pero- me compré 14 Pero departamentos esa es cuando no ella. estaba. Igual- Es una cosa que Pero vos es decís, che, ella ¿para la qué? que ¿Qué sentido tiene esta nota? Pero ¿De bueno, qué pero hablan? ¿por ¿De qué? qué hablan? De otra Quedan cosa. muy Porque ella expuestos siempre los tres, me parece, frivoliza la- porque queda en evidencia ella, Claro. que es la que cranea todo perversamente. Maxi, que se lo ve como un buen tipo, y el único que se parece las mismas herramientas de pelearse y estar jugando con una cartera o no, nunca lo hizo él. Mira, Lo está- hace. Yo creo, a mí me pasa algo con Wanda que siento que ella no necesita todo esto. Que no necesita ponerse en ese lugar ¿Y o qué ese haría, Flor? personaje que intenta mostrar. No se hablaría de ella. Porque quiere hacerse como la graciosa. Yo creo que estaría bueno que ella pueda mostrar su mana alguna vez. Le ayudaría muchísimo a hablar. Hablar desde lo emocional, ¿no? Desde una conexión emotiva Claro. genuina, porque siempre es como, todo me parece como Sí, artificial. de en ella. carteras, de Todo cantidad, ficticio, de- todo Pero para vos no afuera, podés, acá están porque no tratando- lo necesita, porque le va bien ¿Vos te encima. acordás, La los- gente la quiere, entonces Bueno, me parece pero que él- lo que perdón. muestra ¿Vos es, te es acordás tan vacío. Bueno, es lo que encuentros, hasta acá. los encuentros televisivos que hicieron Cacho Castaña con Susana o que hizo Susana con, Sí. con Sergio Denis? Bueno, eso podían hacerlo en joda porque fueron una historieta, no tenían hijos de por medio, no hubo conflictos, que empezaron a contar alguna cosa que no sabía del pasado. Pero acá no puede tratarse del mismo modo. Porque no es para hacer chiste, porque realmente pasó, es una Cero. historia que Ya los está argentinos superada la situación. siguieron durante 10 años donde el padre no vio a sus Lo que hijos pasa es que y la- fue un tema grave. Entonces pasarlo por arriba como para hacer dos chistes No, tontos, mirá, no, no, pero le hablando veo. de ellos, no Bueno, de ella Para es mí, así. para mí, Tal vez es poder así. mostrar Sí. que la cosa ya está, que pasó Sí. agua bajo el puente, no me parece que esté mal, todo lo contrario, me parece que está bueno. Ahora, Pero está bueno, José, ¿sabes qué? Si antes se habla un poco en serio. Bueno, en pero ahí decir, voy. Quizás, Claro. en decir la Hay que- verdad, Yo me ella mandé dice, muchas más. perdón, ¿sabes que no estuve bien? Pero, La- Flor, me no llevó el dejaste- enojo, no qué sé dejaste yo. ver a tus hijos. Eso yo digo, humanidad, lo que que es lo pasa que es que yo no yo veo. ahí quería claro. meterme porque justamente pensando, a ver, ¿quién es Wanda y cómo se construyó ¿Y a dónde Wanda? llegó? Claro. Siempre se construyó desde la frivolización Sí. de cualquier situación, de cualquier situación. Sí. Nunca la vimos realmente, como vos decís, quebrada, humanizada, ¿no? Ante situaciones, nos hemos enojado justamente porque ella ha frivolizado cuestiones de violencia de género, de alguna manera, por cómo se terminaron exponiendo, perdón. Entonces me parece que pedirle a Wanda Nara que sea una mujer profunda, que ante la posibilidad, como esta entrevista, de poder mostrar un poco más realmente cómo fueron las cosas, o el cambio, o el mea culpa, lo que fuere, pedirle profundidad a alguien que solamente Tal vez frivolidad es y así. que ella vende. ¿Por qué le y piden que ella algo? Es es lo así. que No, está es. bien. Porque Claro. ella vende frivolidad. Entonces, Bueno, ¿para pero- qué se va a humanizar? Quizás tiene miedo que si se humaniza pierde lo que tiene. No se yo hablaría creo- de No, ella. yo creo que ganaría. Yo porque también. vos fíjate que todo el tiempo está lo material. Sí, Todo el sí, tiempo todo está el lo día. económico. Claro. Todo el tiempo está el tema de las casas. Todo el tiempo está el tema de yo, viste, compré departamento que vos Pero no por eso sabías. la gente El la tema de las sigue. carteras y los zapatos. Cuando en este conflicto con Icardi, él todavía tiene carteras Hermès mías ahí. O sea, vos me entendés. O sea, el padre no puede ver a sus hijas, pero ella dice, él tiene carteras mías. Obvio. ¿Entienden? Pero todo el tiempo está ese mensaje y obviamente que en esta Sí, charla además no que- podía faltar, además, acuerden,
Tenemos un último momento, a ver qué está pasando. Vamos Ay, al Dios. móvil.